Hermanos, para empezar yo quiero decirle esto. Hermanos, el cristiano no puede ver el sacrificio de Cristo como lo ve el mundo. El cristiano, nosotros, un creyente verdadero, no puede ver el sacrificio de Cristo como lo ve el mundo. Hermanos, ya que el mundo ve simplemente el sacrificio de Cristo o la muerte de Cristo meramente como algo histórico. Así lo ve el mundo. ¿Por qué como algo histórico? Porque la gente lo que hace en cada Semana Santa es ver históricamente de un personaje que fue a morir a una cruz, pero la mayoría de la gente no entiende lo que significó esa muerte en la cruz del Calvario para cada uno de las personas. Y por eso, hermanos, para nosotros los cristianos es importantísimo entender lo que significó la muerte de Jesús en esa cruz para entender lo que es la muerte sustituta de Cristo en la cruz por nosotros. Ahora recordemos, hermanos, que cuando hablamos de la muerte sustituta, consiste en que una persona ocupa el lugar de otra persona. Eso es la muerte sustituta, o sea, que Cristo ocupó el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Cristo tomó mi lugar, tomó tu lugar en esa cruz para pagar el precio del pecado que usted y yo merecíamos. O el castigo del pecado que usted y yo merecíamos fue llevado, en este caso, sobre Cristo, sobre el sacrificio de Cristo. Y es que Cristo tuvo que tomar nuestro lugar en la cruz, hermanos, ya que el hombre, óigame esto, ya que el hombre no puede salvarse a sí mismo por su pecado. Hermanos, usted y yo, ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y por eso tenía que venir Cristo a morir en una cruz para tomar nuestro lugar, para poder ser salvos por medio de Él. Vea lo que dice la palabra en relación a nosotros, del por qué no podemos salvarnos a nosotros mismos. Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 23. En el libro de Romanos, hablando el apóstol Pablo, nos enseña en el capítulo 3, versículo 23, dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, Pablo dice que todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo, y están, oiga la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios. No es que van a estar. Por cuanto todos hemos pecado, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos hemos pecado delante de Dios. Todo ser humano es pecador. Todos hemos pecado de una o de otra forma, pero todos pecamos. Ahora, ve lo que dice Job en el capítulo 9, versículo 2. Job está antes de Salmos. Salmos está a la mitad de su Biblia y ahí para atrás está Job. Dice así: ciertamente yo sé que es así, dice Job. Y ahora viene una pregunta, y la pregunta es: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Hermanos, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Y ya vimos que Pablo dice en Romanos que todos hemos pecado delante de Dios. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? La Biblia dice que Dios es un Dios 3 veces santo. Hermanos, ¿cómo podremos usted y yo justificarnos delante de Dios si todos hemos pecado? Hermanos, y como yo lo he explicado, vuelvo a decírtelo para aquellos que no entienden el pecado. Hermanos, la Biblia nos habla de los 10 mandamientos y por lo menos en uno hemos fallado y ya nos convierte en pecadores. Y es cuando dice: no mentirás, porque todos hemos mentido en algún momento. Y siempre lo he dicho y lo creo: en el momento que alguien diga que nunca ha mentido, yo le digo: ya mintió. Porque todos hemos mentido en algún momento y la Biblia dice: no mentirás.
Entonces la pregunta es, ¿cómo se podrá justificar usted delante de Dios si usted ha mentido? Y si usted ha mentido, usted ha pecado. Y si usted ha pecado, está destituido de la gloria de Dios. En otras palabras, merecíamos o merecemos simplemente la condenación eterna. Merecemos ser condenados y juzgados porque todos hemos pecado y hemos mentido delante de Dios. En algún momento, por lo menos como dicen algunos, se ha pegado una mentira blanca. Pero la Biblia no habla si es blanca o es negra. La Biblia dice no mentirás. Y eso es claro en la palabra, no mentirás. Todos hemos pecado delante de Dios. Hermanos, por eso es maravilloso entender cómo en la cruz de Cristo, óigame en esto, cómo en la cruz de Cristo, Cristo ocupó nuestro lugar para ser castigado por nuestros pecados. Él tuvo que tomar el lugar que a mí me correspondía, que a ti te correspondía, por tu pecado, por mi pecado, para llevar el pecado nuestro. Eso lo estudiamos la última vez. Vea lo que dice Primera de Pedro 3:18. En relación a que Jesús tuvo que ocupar mi lugar, ocupar nuestro lugar en la cruz. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y dice el justo, porque Cristo era justo, por los injustos, el hombre que nunca pecó, por los pecadores, por mi persona, por tu persona, oiga, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él tuvo que ocupar nuestro lugar. Y es que Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, por eso no podemos ver a Jesús, los cristianos, como simplemente un personaje histórico. Porque Él tuvo que ir a la cruz. Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir en esa cruz para el perdón de tus pecados, de mis pecados en este caso. Ya que desde el Antiguo Testamento, y esto es interesante, hermanos, para que el pueblo de Israel pudiera ser perdonado de sus pecados, tenía que ofrecer cada año un sacrificio con animales perfectos. Yo sé que la última vez que hablamos de esto, vimos algunas citas de cómo aquel animal, aquel cordero, aquel becerro, aquella cabra tenía que ser perfecta. Pero ahora quiero que veamos otro pasaje de que Dios le habla a Moisés que tenían que hacerlo una vez al año para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Y nótese esto, que tenían que estarlo haciendo una vez al año, o sea, era siempre. Vamos a verlo en Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 versos, primeramente vamos a leer del verso 3 al verso 10. Y antes de leer, hermanos, este pasaje de Levítico, yo quiero que usted comprenda esto. Hermanos, una de las reglas de la palabra de Dios es entender, hermanos, que la palabra en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Todo lo que nosotros leamos y estudiemos del Antiguo Testamento tiene que hablarnos y mostrarnos a Cristo. Todo lo que habla el Antiguo Testamento apuntaba a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Absolutamente todo. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento y no vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, estamos perdiendo el sentido y la esencia de la palabra de Dios, que era apuntar y mostrar a Cristo, porque es el centro de la palabra de Dios. El personaje principal de la Biblia, de la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo. Dice la palabra en Levítico capítulo 16, versos del 3 al 10 primeramente, y dice así. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Uno para expiación, expiar significa para quitar, para tapar, para anular, en este caso el pecado, y otro para holocausto era para ser sacrificado. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber un derramamiento de sangre.
Y en el Antiguo Testamento se dividía el tabernáculo en dos secciones, lugar santo y lugar santísimo. Pero no cualquiera entraba al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, que es lo que aquí empieza a explicar el Señor de cómo debía de entrar a ese lugar santísimo para el perdón de los pecados de Israel todos los años. Y dice así, otra vez leemos del 13 en adelante para entenderlo todo. Dice, con eso entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ahora, si usted quiere saber más o menos cómo era la vestimenta, acuérdese de un sacerdote católico. La forma en que ellos se visten, más o menos era algo parecido a esto, para que usted tenga una idea de cómo era. Versículo 5 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suya y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Hermanos, la Biblia no es clara y no enseña quién era este Azazel. La Biblia no lo muestra, pero cuando se tomaban aquellos 2 becerros, dice que una era para Jehová y el otro para Azazel. Uno era para el Señor porque uno era el que era degollado, tenía que morir. Pero el otro era suelto en el desierto después de que venía, ahorita lo vamos a leer, venían y le ponían las manos a aquel animal y confesaban todos los pecados sobre aquel animal. Y lo soltaban al desierto a que muriera. Hermanos, estos 2 animales representaban la obra de Cristo. Un animal era degollado, tenía que haber derramamiento de sangre, y el otro se le atribuían todos los pecados y eran llevados al desierto, soltado donde moría. Y creo yo, eso tipificaba lo que la Biblia muestra, que cuando nuestros pecados son perdonados por la obra de Cristo, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquel animal era suelto y se perdía después de que le habían confesado todos los pecados encima de él. Todo esto apuntaba a Cristo. Seguimos leyendo. Versículo 9 dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora vamos a leer versículos 15 y 16 del mismo capítulo y dice así: después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Oiga, degollará. O sea, tenían que degollarlo. Era la forma de sacrificarlo, de matarlo. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Este propiciatorio era el arca del pacto, era la tapa. Ahí tenían que entrar el sumo sacerdote y rociar aquella sangre que había derramado aquel animal que se había degollado. O sea, tenía que haber derramamiento de sangre y ser rociada esa sangre para el perdón de los pecados. Y eso es lo que Cristo hace, derrama su sangre para el perdón de los pecados. Ahora vamos a ver versículos 20 y 22. Dice la palabra, dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados,
poniéndolos así, oigan, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Eso era lo que representaba aquel macho cabrío. Todo el pecado era sobre él y era dejado en libertad. Y como lo dije antes, representando en que Cristo dice en su palabra que Él nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones para aquellos que nos hemos arrepentido y hemos creído en el sacrificio de Cristo. Ve lo que dice ahora el versículo 30 del mismo capítulo 16, dice así: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ahora versículo 34 dice: y todo esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo así como Jehová le mandó. O sea, todos los años tenían que estar haciendo esto continuamente. Continuamente. Para el perdón de los pecados de Israel, tenían que agarrar esos animales, degollar uno y otro, confesarle el pecado y soltarlo al desierto. Todos los años tenían que hacerlo. Y rociar aquella sangre en el lugar santísimo. Hermanos, pero aquí hay algo interesante. A pesar de los sacrificios que se hacían cada año, como Dios le dijo a Moisés, hermanos, el pecado no era perdonado totalmente. Por eso tenían que estarlo haciendo todos los años. Todos los años. Tenían que estar haciendo lo mismo. Pero el problema era, hermanos, que el pecado todavía seguía estando en el corazón del hombre. En Israel. Hermanos, ¿qué era lo que ellos hacían en relación a eso? Yo se lo voy a explicar para que usted me entienda. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han tenido alguna vez una deuda con el banco. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, cuando usted empieza a pagar al banco, usted empieza a pagar y lo que paga, ¿qué son? Intereses. Y usted paga intereses y paga intereses y paga intereses, pero la deuda sigue estando. Eso era lo que hacía Israel. Israel todos los años hacía los sacrificios, degollar el animal, confesarle los pecados, lo soltaban al desierto, y el otro año era lo mismo, pero era como pagar intereses y pagar intereses, porque la deuda del pecado todavía seguía intacta. Todavía eran culpables por el pecado. Y por eso tenían que estarlo haciendo continuamente. Todos los años. Pero recuerden, todo esto apuntaba a Cristo. Hermanos, por lo cual Dios mismo, porque como solo se pagaban intereses, por lo cual Dios mismo se tuvo que proveer de un cordero, hermanos, para el sacrificio que cumpliera con sus demandas, y realmente aquel sacrificio fuera hecho una sola vez y para siempre. Dios mismo tuvo que proveerse de ese cordero. No como ellos, que eran animales que apuntaban a la obra de Cristo. Y vea lo que dice la palabra en Isaías capítulo 1 del 11 al 16. Yo quiero empezar aquí, hermanos, hablándole de cómo Dios tuvo que proveerse de algo mejor que aquellos sacrificios, porque el pecado seguía estando en el pueblo de Israel. Porque vea lo que Dios les dice al pueblo de Israel, y ahí trae un título: llamamiento al arrepentimiento verdadero. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Dice Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 16, dice así: ¿y para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Oigan la pregunta: ¿para qué me sirve la multitud, los muchos sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y voy a hacer aquí un paréntesis. Hermanos, ¿no le parece esto, no ve esto muy parecido a lo que se hace hoy en la tradición? De que todos los años es lo mismo. Pero hermanos, el problema es que el hombre sigue pecando. Las personas van, hermanos, y hacen un montón de ritualismos en la iglesia tradicional y todos los años es lo mismo y se repiten una y otra vez. Pero el problema sigue estando en el hombre, que sigue siendo pecador delante de Dios porque no quiere arrepentirse de su pecado. Y el Señor dice, hastiado estoy de esto. Israel hacía todas estas actividades, pero el Señor dice, estoy hastiado, ya no soporto esto. Y vea lo que le dice ahora en el versículo 15 y el 16. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Y dejad de hacer lo malo. Hermanos, en la tradición, normalmente, hermanos, en la religión, la mayoría de la gente va, hermanos, y hace todo un ritualismo de un montón de cosas, aún en Semana Santa, hermanos, va a la iglesia y sale y de la puerta para afuera, cuando terminó el ritualismo, dijo Ricky Martin, viva la vida loca. Viva como se le antoje. Vaya y peque. Y aún más si tiene aquel refrán que dice, peco, rezo y empato. Hermanos, Dios dijo, estoy hastiado de esto. Estoy hastiado de esto, hermanos, dice el Señor. Y esto no es solamente para la iglesia del otro lado de la acera. Eso también debe ser para la misma iglesia de hoy, cristiana evangélica. Porque hoy igualmente se está viviendo una doble vida en las iglesias. Y creen las personas que porque viene a la iglesia y ofrenda y diezma, hermanos, ya cumplí, estoy bien delante de Dios. Y sale y sigue pecando sin importarle el pecado. El Señor dice y habla a su pueblo, deben de lavar sus manos. Dejen de hacer lo malo, dejen de pecar. Renuncien al pecado, arrepiéntanse del pecado. Y empiecen a caminar en santidad. Eso es lo que Dios dice de su pueblo. Y por eso, hermanos, Él tiene que proveerse de un mejor sacrificio. Ve lo que dice la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Hermanos, aquí la Biblia nos narra, nos cuenta cuando Jesús llega para ser bautizado por Juan. Y cuando Juan ve a Jesús, dice la palabra en el San Juan 1:29, dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, oigan lo que dijo Juan, iglesia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios. Hermanos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que Dios mismo se proveyó. Jesús es ese Cordero. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a la obra de Cristo. Y eso es lo que dice Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Hermanos, vea cómo lo describe Isaías capítulo 53, de cómo iba a ser, hermanos, la muerte de aquel cordero que Dios se proveyó, hermanos, para el perdón de los pecados de las personas. En Isaías 53 nos muestra cómo iba a ser aquel sacrificio, hermanos, cuando se hacía el sacrificio por los animales, hermanos. ¿Cuántos creemos que sacrificar un animal no es nada lindo? O sea, el animal sufre. Es degollado. Pues Cristo es ese cordero que Dios se provee. Y vea lo que dice la palabra en Isaías 53, del 3 al 7 dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, iglesia, oigan eso, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, cuando la Biblia dice acá que por su llaga fuimos curados, a mí, hermanos, me duele cuando escucho hoy personas predicar y enseñar, sacándolo de contexto, que Jesús murió para que yo sea sano de una enfermedad. Hermano, ese no es el contexto de lo que Isaías está hablando. Lo que Isaías está hablando cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, la enfermedad era el pecado nuestro. Hermanos, no es la enfermedad física, es la enfermedad del hombre, hermano, su pecado. Él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Hermanos, no es para tener una sanidad física, aunque creemos que Dios sana. Creemos en un Dios que oramos y en su gracia y su misericordia Él sana. Pero el propósito de la muerte de Cristo en la cruz no es sanidad física, es la sanidad del hombre por su pecado. Porque, hermanos, si usted, Dios le sana físicamente hoy, y usted no se arrepiente de su pecado y se vuelve a Cristo en arrepentimiento y fe, hermano, esa sanidad física no te va a servir de nada, porque vas a morir un día igualmente y vas a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo. Eso dice la palabra. Y hoy, lamentablemente, muchos toman este pasaje solo para decirle a la gente que es sanidad física, pero eso no es lo que enseña el pasaje. La centralidad del pasaje es la sanidad por el pecado nuestro, por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, iglesia. Y sigue diciendo, me quedé en el versículo 5, ahora sigue el 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, hermanos, fue llevado al matadero. Ese era Cristo. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. El justo por los injustos. Él fue a la cruz sin haber pecado. Es el único que nació en este mundo sin pecado. Y tuvo que ir a morir a esa cruz por el pecado suyo y el pecado mío. Él cargó el pecado que nosotros merecíamos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue sobre Cristo. Ahora vea lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 28. En el capítulo 9... versículo 28 dice el autor de Hebreos, así Cristo fue ofrecido, óigame en esto, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Oigan, hermanos, una sola vez. ¿Cuándo tenían que estar haciendo los sacrificios el pueblo de Israel para el perdón de sus pecados? Todos los años. Pero la Biblia dice, hermanos, que Cristo fue ofrecido, el Cordero de Dios, una sola vez
para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versos del 10 al 12, ahí mismo, 10 del 10 al 12. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Oigan, ¿cuántas veces fue hecho el sacrificio de Cristo? Una sola vez para siempre. Hermanos, es una sola vez para siempre. Ya no tenemos que estar haciendo esos sacrificios. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes sabían, hermanos, pero en la iglesia tradicional la palabra misa significa sacrificio. Y en la iglesia tradicional, cada vez que alguien va a misa, lo que él está diciendo es, otra vez volvemos a hacer el mismo sacrificio. De ahí, hermanos, que ellos dicen que literalmente la galleta es el cuerpo de Cristo y el vino, según ellos, literalmente es la sangre de Cristo, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y de ahí es lo que ellos llaman la transustanciación. Nosotros, hermanos, hoy inclusive tenemos Santa Cena. Lo que nosotros hacemos es recordar el sacrificio que Cristo hizo una sola vez y para siempre. Pero nosotros no hacemos un sacrificio. El vino no es sangre. El pan no es el cuerpo de Cristo. Eso representa, simboliza. Pero no lo es, porque el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre por medio de Cristo. Dice la palabra, seguimos leyendo, versículo 11, y ciertamente, oigan esto, lo que yo les decía, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Oigan, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice el autor de Hebreos en el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez y para siempre, para quitar los pecados. Hermanos, oigan, una sola vez y para siempre, para quitar los pecados. Por eso, hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra en San Juan capítulo 19, versículo 30. En el Evangelio de San Juan nos narra, hermanos, lo que fue, además de los otros evangelios, la muerte de Cristo. Pero aquí hay algo interesante, hermanos, que describe Juan a la hora de que Jesús muere en esa cruz como el Cordero de Dios, hermanos, que es el que quita el pecado del mundo una sola vez y para siempre. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículo 30, dice la palabra: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, hermanos, estando en la cruz, en la agonía de la cruz, después de haber sido castigado, abofeteado, avergonzado, clavado en aquella cruz, sin haber cometido pecado, dice que en el último momento Él dijo una palabra y Él exclamó: consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, o sea, murió. Hermanos, esta palabra que dice Jesús, consumado es, hermanos, la palabra en el original, la palabra es teleo. Y esta palabra teleo significa pagar y terminar. Hermanos, si esta palabra, óigame en esto, hermanos, esta palabra es derivada de una palabra que era muy conocida en aquel tiempo, que la palabra era tetestelai. Y esta palabra tetestelai significa una deuda cancelada. Hermanos, ¿se acuerda? Acabo de explicarles de cómo Israel tenía que hacer los sacrificios todos los años. Pero era como pagar intereses, pero la deuda seguía estando en el pueblo.
Hermanos, cuando Jesús muere, que es el cordero que Dios mismo se provee, el sacrificio que Dios mismo se provee, hermanos, cuando Él muere en la cruz, fue hecho una sola vez y para siempre. La deuda fue cancelada. Como cuando usted, hermanos, hace el último pago de una deuda. Cuando usted y yo hacemos el último pago de una deuda, le ponen a usted un sello que dice cancelado. Hermanos, en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió, la deuda fue cancelada. La deuda tuya y la deuda mía que teníamos para con Dios fue cancelada por medio de Cristo. Por eso, hermanos, no podemos ver el sacrificio de Cristo como lo ve el mundo. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero nacido de nuevo debe entender la muerte sustituta de Cristo. Él tomó mi lugar, Él pagó mi deuda, Él canceló el precio de mi pecado que me llevaba a condenación. Pero en Él hay salvación, iglesia. Él nos da la salvación, Él pagó tu deuda en esa cruz. Y tú debes de entender eso, hermanos. Por eso les decía la última vez, hermano, aunque la iglesia cristiana no celebra la Semana Santa, si debería alguien celebrarla es la iglesia cristiana. Entendiendo la obra que Él hizo por nosotros, que Él hizo por mí en esa cruz. Para que mi deuda fuera cancelada y fuera pagada, hermanos. De ahí, hermanos, que la salvación, óiganme en esto, la salvación es única y exclusivamente en Cristo. Nadie es salvo por una religión. Nadie es salvo porque va a una iglesia evangélica, a una iglesia católica, a una iglesia testigo de Jehová, a una iglesia mormona. Nadie es salvo por una iglesia. La Biblia es clara, hermanos. Solamente el hombre es salvo por medio del Señor Jesucristo. Solamente. Y de ahí, hermano, la pregunta es: ¿te has vuelto a Cristo? ¿O vives en una religión? ¿Realmente te has vuelto a Cristo? ¿Has confesado tu pecado a Cristo? ¿Has creído que solamente en Él hay salvación de verdad para tu vida? Para que vengas en arrepentimiento y fe a la cruz de Él, reconociendo que solo Él puede perdonar tu pecado. Si no lo has hecho, yo te invito a que hoy lo hagas. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo hoy, no importa cuánto tiempo tengas de haber estado o estar en una iglesia. Vuélvete a Cristo hoy, porque solo en Él hay salvación. Vea cómo lo dice Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 12. Interesantemente lo dice Pedro, que muchos hoy malinterpretan lo de Pedro. Pedro mismo entendió que solamente por medio de Cristo el hombre podía ser salvo. En Hechos capítulo 4, después de que son llenos del Espíritu Santo, Pedro predicando, hablándole a las multitudes, a personas que se convirtieron, dice el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación. Oigan, iglesia, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No existe nada en este mundo debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, sino a través del Señor Jesucristo. De ahí, hermanos, que nosotros siempre predicamos y hablamos y levantamos es el nombre de Cristo. Porque solo en Cristo hay salvación. Hermanos, si hay algo que usted y yo necesitamos es a Cristo. Es reconocer a Cristo. Es entender y reconocer que Él tomó mi lugar en esa cruz. Él pagó el precio de mi pecado, y por eso, hermanos, cuando alguien realmente le ha entregado su vida a Cristo, entiende que es salvo. Porque no somos salvos por nuestros propios méritos, porque seguimos pecando. Pero a diferencia, ya no queremos practicar el pecado, ya no queremos vivir en el pecado. Entendiendo que Jesús murió por mí. Entendiendo que Él cargó mi pecado, el que yo merecía. Yo merecía la cruz, no Él.
Tú merecías esa cruz, no Él. Tú merecías estar ahí clavado en esa cruz, no Él. Porque tú y yo hemos pecado, pero Él no pecó. Hermanos, y para terminar, yo quiero que usted me escuche esto. Y dice, por eso los cristianos entendemos que en la persona de Cristo crucificado, Él ocupó nuestro lugar y llevó sobre sí nuestros pecados, sufriendo la muerte que nosotros merecíamos. Iglesia, si esto implica la muerte sustituta, ¿cómo no debemos darle siempre toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación al que la merece, a nuestro Señor Jesucristo, que murió en esa cruz por usted y por mí? ¿Tú realmente le das la gloria y la honra a Él que murió en esa cruz por ti? Yo quiero pedirte que te pongas sobre tus pies en esta mañana. Y yo quiero decirte, cierra ahí tus ojos. Solo cierra tus ojos ahí. Y yo quiero que tú veas esa cruz y veas a Cristo en la muerte sustituta, entendiendo que tú eras. Y si tú ahí quieres postrarte o venir aquí al frente, puedes hacerlo. Sangre y dolor, y darle la gloria a Él, en soledad, al que murió en la cruz por ti y por mí. oh sublime amor. Óigalo, iglesia. ¿Cómo comprender? No debemos de postrarnos y darle la gloria a nuestro Dios. Deseando tenerme con Él. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Oh, sí, mi Señor. Jesús, quiero responder a tu grande amor. Iglesia, Con mi ser, dele la honra y la gloria al que la merece, a nuestro Señor Jesucristo, que murió en esa cruz por ti. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vuélvete a Cristo hoy. cuán dulce paz que llenó mi ser, y por su perdón me puedo acercar otra vez. Así es, mi Señor. Otra vez. Hoy podemos acercarnos. A ti Vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor. Entrego mi ser. me rindo a ti. Hoy nos rendimos, Señor. Vengo a tus pies, Hoy nos rendimos ante ti, lo que soy, reconociendo que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor. Que solo en ti hay perdón de mis pecados, Señor. tu grande amor, Solo en ti, Rey. mi ser. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, santo es tu nombre, Señor! Gracias por ese sacrificio, Señor, en esa cruz. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Mi corazón te pertenece, Señor. Todo mi corazón te pertenece, Señor. Y todo mi
Todo nuestro corazón, Señor, te pertenece. Toda nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Me rindo a ti, vengo a tus pies. Todo lo que soy, Dígaselo. todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor. Entrego mi ser. Señor, te adoramos y te damos toda la gloria, mi Señor, en esta hora. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Hermano, si hay alguien en este lugar, usted que me escucha y no le ha entregado su vida a Cristo, yo te invito en esta mañana que tú te vuelvas a Cristo. Vuélvete a Cristo. Él murió en la cruz por ti. Solo en Él hay salvación. Él puede salvarte de tu pecado, pero debes devolverte a Él en arrepentimiento y fe. Y si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Él murió con sus brazos abiertos y extendidos, diciendo: aquí estoy. Yo derramé mi sangre por ti. Yo di mi vida por ti. Tú debes de venir en arrepentimiento y fe, y Él te va a dar el perdón de los pecados. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Señor que adoramos y alabamos en este lugar. Ese es el Señor que predicamos en este lugar. A nuestro Señor Jesucristo, que murió en esa cruz y tomó tu lugar y mi lugar para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuánto le damos la gloria a Él, iglesia? ¿Cuánto le damos la gloria a Él y le podemos dar una ofrenda de palmas al que vive, al que reina, al que es el Señor de señores, al Rey de reyes, al único y sabio Dios? Dice Pablo: sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.